mí, Padre. Que seas tú, Señor, el que habla a nuestros corazones, el que transforme nuestras vidas. Confío en ti, Señor, en que tú haces todo lo posible para alimentar a tus ovejas, Señor, de la palabra. Te ruego, Señor, para que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. ¿Qué parábola leyó Isaías, hermanos? Los talentos, hermanos. ¿Alguien sabe qué eran los talentos? Bueno, con el contexto que leímos ahorita se pueden dar una idea de qué son los talentos. ¿Alguien me puede decir qué eran los talentos? Una moneda. Era una moneda, en este caso era de oro. Incluso en algunas traducciones ya más actuales habla de, no me dio 5 talentos, sino ya me dio 5 monedas, ¿no? O 5 costales de monedas. Los talentos eran dinero. Por eso dice al final el patrón o el jefe, dice, se lo hubieras dado a los banqueros y me hubieran dado intereses y me hubieran regresado mi dinero más mis intereses, ¿sale? Entonces, esta es una parábola, hermanos, que las parábolas existen ¿para qué? Para explicar algo más difícil de una manera más fácil, ¿no? Obviamente sabemos que Jesús incluso las usó para lo contrario, para que los fariseos no escucharan las palabras y los confundieran. Pero en este caso nosotros sabemos que muchas veces estos ejemplos nos sirven para demostrar y explicar de manera más fácil cosas espirituales. Porque si explicamos las cosas espirituales sin contexto, pues muchos de nosotros no vamos a entender las cosas. Pero si nos lo aterrizan a algo que podemos entender, entonces lo podemos conectar y decir, ya lo entendí, ¿no? Y entonces esta parábola nos habla de los talentos. Esta parábola habla de las monedas. Les pueda repartir lo que hoy vamos a aprender con esta palabra de Dios. No quiero que lo abran todavía. Necesito que se esperen a toda la predicación y en el momento que yo se los diga lo puedan abrir. En esta parábola, hermanos, el patrón le da monedas a sus siervos. Dios nos da muchos regalos. ¿Se acuerdan de esa predicación, hermanos? ¿Cómo qué regalos nos ha dado Dios? La salvación, que es lo primero y lo más importante. Porque si no tenemos salvación, no tenemos todo lo demás. Entonces, el primer regalo más importante que Dios nos da es la salvación. De ahí, como yo les decía, aparece una caja grandota que adentro tiene más regalos. ¿Qué otros regalos nos ha dado Dios después de la salvación? Una familia. Una familia. ¿Qué familia nos dio? Una familia carnal y una espiritual. Una espiritual, ¿no? Todos los que estamos aquí, hermanos, somos una familia. Por eso siempre les digo, a veces cuando nos decimos, hermano Andrés, hermano no sé qué, ya es como algo muy común. Pero el significado es, te estoy viendo como mi hermano. ¿Por qué? Porque eres mi familia, ¿no? ¿Qué otro regalo nos ha dado Dios? Hay muchos regalos, hermanos. ¿O a ustedes les llegaron poquitos? ¿Se portaron mal? La salud. La salud. Dios dice, yo voy a cargar con tus ansiedades y tus enfermedades, ¿no? No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar sanos, pero Dios dice, ay hermanos, se está subiendo el volumen, ¿verdad? Dios nos dice que Él va a cuidar de nuestro cuerpo.
Incluso dice, no te vas a quedar con ese cuerpo. Cuando llegues a mi presencia, te voy a dar uno completamente nuevo y transformado. Entonces, Dios cuida de nosotros. ¿Qué otro regalo nos da? Su palabra y el Espíritu Santo. Uy, dos importantísimos. Su palabra. El manual perfecto para el humano. En donde nos dice qué hacer, cómo hacer y qué es lo que le agrada a Él, ¿no? Y lo que funciona. El Espíritu Santo es un regalo, hermanos, hermosísimo, porque a veces no lo entendemos completamente, pero Dios vive dentro de nosotros. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de David, el mismo Dios de todos estos héroes en la fe, ese vive dentro de ti. Y es un regalo enorme, hermanos. Inconmensurable, dirían por ahí. Ahora, en la bolsita y en el papelito hay otro regalo que... ¿Qué dice la bolsita y qué dice el papelito, hermanos, al principio? Mis dones. Dios, cuando tú vienes a Cristo y lo aceptas como tu único Señor y Salvador, te da la salvación, te da el Espíritu Santo, te da la palabra de Dios, te da bendiciones en tu trabajo, en tu salud, te da tantas cosas. Pero Dios es como este patrón que le da a sus siervos algo. A ti te dio dones, dones. Y hoy titulé, hermanos, a la predicación, la titulé, ¿me puedes poner ahí la presentación, por favor? ¿Qué haces con lo que Dios te dio? Hoy en específicamente vamos a ver qué estás haciendo con lo que Dios te dio. Porque aparte de todas estas cosas que ya mencionamos, Dios te dio dones. Y ahora, cuando tú llegaste a Cristo venía todo un paquete completo en donde Él te dijo, te voy a dar mis monedas a ti. Y en este caso significan, te voy a dar mis dones. Ya vimos en la parábola dos casos, más bien tres casos diferentes, ¿no? Uno se puso a trabajar y otro no, el otro también. Pero vamos a empezar por lo primero, hermanos. ¿Qué son los dones? ¿Qué son estos regalos que Dios nos dio? Estos dones, estas monedas para poder trabajar en nosotros. Y aquí les puse una definición. Un don es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a cada creyente para edificar el cuerpo de Cristo. Es una capacidad sobrenatural, o sea, no es algo que tú puedas hacer solo, ¿ok? Siempre les digo en los discipulados que ¿cómo vas a identificar tus dones? Es las cosas que ahora me llaman la atención, me salen bien, pero solo a partir de que conocí a Cristo. Porque imaginemos que yo soy bueno tocando la flauta, ¿ok? Es un ejemplo, hermanos, no hay don de la flauta, ¿eh? Y cuando llego a Cristo digo, es que mi don es la flauta. No, esa es tu habilidad o tu talento personal. Todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes y ese es tu habilidad, tu talento. Pero no es tu don porque ya lo tenías antes de conocer a Cristo. Significa algo que pasó después. Por ejemplo, oye, vayamos con un don muy facilito. El servicio, el don del servicio.
Antes yo no me paraba para nada a servir a mis hermanos, ni me interesaba si comían o no, no me interesaba si llegaban o no, me valía la vida de las demás personas. Llego a Cristo y ahora tengo una necesidad interna de poder atender a los demás. Pero yo no era así. ¿Por qué ahora tengo esta necesidad y ahora estoy preocupado por qué hace esta persona y qué no hace y cómo la hago para poder hacer las cosas bien y que ellos se sientan cómodos, y etcétera, etcétera? Eso es un don. ¿Por qué? Porque vino después de conocer a Cristo y es algo que tú, en tu persona, no lo harías. Tú dices, yo no soy así. No, Dios te está haciendo así. Eso es una forma de identificar los dones. Primero, tienen que ser después de conocer a Cristo. Esto es bien importante. Y lo primordial es, al final dice, ¿para qué son estos dones que te da el Espíritu Santo? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia. Si tu don no está edificando a la iglesia, no es el don de Dios. Porque Dios los da para eso y los utiliza para eso y solo para eso los dejó. Si tú dices, no, es que, imaginemos, tengo el don de la enseñanza y para eso mi don lo voy a utilizar en ir a dar clases de matemáticas a no sé dónde. Tal vez tienes una habilidad del habla, tal vez eres un muy buen maestro, nadie te quita eso. Pero no es lo mismo el don de la enseñanza que ser un buen maestro. Se parecen, pero el don de la enseñanza es para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde va a servir este don, hermanos? En la iglesia. Esto es importante porque a veces muchas personas dicen, no, es que tengo que salir y por las naciones. Si Dios te da el don de las misiones, adelante. Pero la mayoría no tienen el don de las misiones y solo quieren ir al mundo a demostrar y a vanagloriarse ellos solos. Entonces, ¿qué son los dones? Capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces, Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, pero a cada uno de nosotros nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió ya a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Muchas personas, por no querer responsabilidades, dicen, yo no tengo don, yo creo que Dios no me dio nada. No, Dios te dio al menos un don. Al menos uno tienes, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Si no tienes don, significa que no eres parte del cuerpo de Cristo y entonces hay que irnos todavía más atrás para checar tu salvación. Pero entonces, la mayoría de cosas es, no, yo no quiero nada, yo no sé hacer nada. No, ¿cómo crees que yo lo voy a hacer? No, si Dios te dio la capacidad sobrenatural para hacer ciertas cosas para edificar el cuerpo de Cristo. A todos. Dice que Cristo ascendió y dio dones a los hombres. ¿Quién los da, hermanos? Dios. No te los impongo yo en manos, no te aparecen por milagros de transmisión de dones, porque he escuchado varias cosas de estas en donde dice, es que yo tengo el don de tal cosa, te lo voy a pasar. No, es que vamos a imponerle las manos para darle dones. No los da el hombre, los da Dios, Cristo, a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibes al Espíritu Santo? Creyendo. Nada más. Así es como recibes los dones. No necesitas una faramalla o algo extraordinario para recibir los dones. Primera de Pedro capítulo 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial. Entonces,
Aquí se parte, hermanos, y se rompe esa mentira de decir, yo no tengo un don. Aquí también se quita la excusa de decir, pues es que yo no sirvo porque yo no tengo dones. Tienes un don, que lo quieres esconder o que te quieres hacer caso omiso de las cosas es otra cosa. Pero Dios dice que tienes un don. Romanos 12:6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Entonces significa que la hermana María no tiene, o puede sí, pero no siempre va a tener los mismos dones que yo tengo. La hermana Monse no tiene los mismos dones que yo tengo. Entre ustedes, algunos tendrán los mismos dones, serán utilizados incluso de diferentes maneras, aunque sea el mismo don. Porque imaginemos a las hermanas que están allá arriba. ¿Qué tienen? El don de la enseñanza. Están enseñando la palabra de Dios. Pero acá también abajo tenemos a otra persona que tiene el don. Entonces, tenemos varias personas que tienen el don de la enseñanza, pero los está usando diferente, o sea, en otras áreas. Entonces, podemos tener los mismos dones, pero van a tener el diferente resultado. O, en específico, hay variedad de dones y no tenemos los mismos. Porque se trata de un equipo. Somos el cuerpo de Dios, pero véanlo como un equipo. De fútbol, si quieren, lo más común. Si todos nos pusiéramos de delantero, ¿quién se pone a portería? ¿No? ¿Quién se pone a defender? ¿Quién se pone a dirigir? ¿Y quién está en la banca? Si todos estamos allá adelante queriendo meter un gol. Esto es por lo que cada uno tenemos dones diferentes para poder edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, es importante que Dios utilice esos dones, pero que tú entiendas que los tienes y que los debes de utilizar. En la parábola, al principio, ustedes vieron que el jefe, y vamos a leerlo, hermanos, vamos ahí a Mateo, capítulo 25, versículo 14. Perdón, versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Sí ven qué es lo que está pasando? Nos está diciendo la ascensión de Jesús. Jesús dice que subió a lo alto y que dejó dones a los hombres, ¿no? Pero aquí dice algo muy claro. A algunos le dejó 5, a otros les dejó 2 y a otros les dejó 1. No es más importante el que tiene 5 que el que tiene 1, ni el que tiene 2 es más importante que el que tiene 1. Porque a lo mejor tú puedes tener 5 dones, pero el que tiene 1, ese don, Dios lo va a utilizar grandísimo en ese don. Y a ti te está utilizando en estos otros 5, pero no es más importante uno que otro. El éxito no se mide como el éxito en el mundo de, ay, sí, estoy haciendo las cosas bien. No, estás utilizándolo de la manera en que Dios quiere. Por ejemplo, aquí en esta iglesia tenemos 4 hermanos que predican la palabra. Los 4 tienen el don de la enseñanza, ¿no? Y entonces no es lo mismo que a lo mejor, voy a decir pastores muy famosos, ¿no? Bueno, y ya muertos para no aludir, ¿no? No porque el pastor David Lynch tenga un ministerio de 10,000 personas detrás de él, quiere decir que es más importante que el ministerio de una persona, de un pastor que solo tiene 20 personas en su iglesia. Dios está utilizándolos para el mismo propósito, con diferente capacidad, con diferente manera y diferentes resultados,
pero el éxito es que Dios los está utilizando a los dos. Entonces, tenemos que entender que no te quieras comparar con nadie más en tus dones. Tú concéntrate en los tuyos. Si vieron, el del 5 no le preguntó al 2, ¿y qué vas a hacer tú? Y el del 1 no le preguntó al 2, le hubiera preguntado, la verdad. Pero no le preguntó, porque tú te tienes que enfocar en tus dones, no en lo de los demás, ¿ok? Ahora, vamos a abrir nuestro papelito y les puse ahí, amigo, ¿me puedes pasar uno, por favor? Les puse una lista, si ustedes lo abren, les puse aquí que es una lista de dones principales. Ok, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Que hay muchos más dones, ¿ok? Me faltan otras 2 listas en específico, pero de esas derivan otras cosas. Entonces, yo no me puedo ponerles ahorita a explicar cada don porque nos vamos a las 5 de la tarde, hermanos. ¿O si se quieren quedar hasta las 5? Muy bien. ¡Qué buenas! Entonces yo les puse unos dones principales en los cuales creo que cada uno nos podemos identificar. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cómo les dije que los vamos a identificar? Vienen después de conocer a Cristo. Entonces, si todas una de estas parecen tus habilidades que ya tenías antes, no es tu don. Vamos a buscar tu don, ¿ok? Entonces, en la primera parte, en la alta, cuando tú abres, yo les puse los dones de palabra, ¿ok? El primero es la enseñanza. Te apasiona explicar la palabra de manera clara, disfrutas ayudar a otros a entender verdades bíblicas. Luego sigue la exhortación, barrita ánimo, que dice, tus palabras levantan a los caídos, sabes qué decir para motivar y restaurar esperanza. Profecía, hablas la verdad de Dios con convicción, puedes ver situaciones desde la perspectiva de Dios y comunicarla. No ves el futuro, hermanos. O sea, a lo mejor Dios te puede hablar en sueños y no lo quito de ahí. Pero no lo confundamos con esta profecía rara que hoy se está dando en algunas iglesias de tú vas a ser llevado a todas las naciones. Eso lo dice Mateo, hermanos. Dios te dice que te va a llevar a todas las naciones. O incluso algunos profetas dicen, esta mujer es para mí. No, está hablando tu carne que quieres que te haga caso. Entonces, habla de verdades de Dios. Entonces, ahí pónganle una S al final, porque ya vi que no está la S, dice sabiduría. Das consejos que vienen de lo alto, puedes ver soluciones donde otros ven problemas. ¿Okay? No es como la sabiduría de Salomón, hermanos. Esto es, sabes cómo resolver cosas a través de la palabra de Dios. ¿Okay? Que algunos otros no tenemos, o sea, que nosotros nos podemos abrumar, pero tú dices, no, mira, en la palabra de Dios dice esto, Eso es la sabiduría de Dios. Después, en este cuadrito de acá dice dones de servicio. Y está el primero que es dones de servicio práctico. Servicio te llena a ayudar de manera práctica, ves necesidades y actúas sin que te lo pidan. Hospitalidad, hacer que otros se sientan bienvenidos es natural para ti. Tu hogar, espacio, es refugio para otros. Atrás dice, administración, puedes organizar caos en orden, proyectos complejos se vuelven simples en tus manos. Dar o generosidad, te da gozo compartir recursos, das sacrificialmente y con alegría. Y al final les puse dones de liderazgo, que dice enseñanza, puedes ver, perdón, ahí es liderazgo, el don de liderazgo, ahí quita la enseñanza y es liderazgo.
Puedes ver la visión y movilizar a otros hacia ella. La gente te sigue naturalmente. Misericordia. Sientes profundamente el dolor ajeno y actúas con compasión. Ves a los olvidados. Pastoreo. Cuidas del bienestar espiritual de otros. Te importa el crecimiento personal de la gente. Intercesión. La oración es tu arma. Sientes carga por orar por situaciones y personas específicas. Hay algo cierto en todo esto, hermanos. Todas estas cosas Dios nos manda a hacerlas a todos, ¿ok? ¿A quién le manda servir? A todos. ¿A quién le manda ser misericordioso? A todos, ¿ok? Todos podemos hacer las cosas, pero hay personas que Dios las preparó para esa función. Y Dios está esperando que esa persona haga esa función en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora, ahorita que los estuvimos leyendo, tal vez tú puedas decir, primero, yo creo que esta persona, tal hermano, tiene este don. Sí lo podemos ver en algunos casos, ¿no? Decir, esta persona tiene este don, ¿no? Ahora quiero que lo hagas contigo mismo. Decir, ¿qué don tengo? A lo mejor está en esta lista, o a lo mejor tú conoces otros dones y que dicen, no, es que yo tengo el don de tal cosa, ¿no? Pero necesito que tú identifiques al menos un don. Y si te puedes meter en esta lista, pues qué mejor, porque ya tienes un contexto de las cosas. ¿Ok? ¿Ya se identificaron con alguno? ¿Sí? Los veo muy no convencidos, ¿no? Están como el que le dieron un talento y lo quiere esconder. Ok. Entonces, ¿ya todos estamos de acuerdo que tenemos un don? Ahora, hay unos que tienen más, hermanos. Y más dones significa más responsabilidad. Así que aguas con los que también algunos dicen, yo tengo 10 dones. Por querer apantallar o querer figurar, pues aguas, porque entonces tienes la responsabilidad de 10 dones. ¿Ok? Ahora, en la parábola hay algo importante. Se los da y se va. ¿Ok? Pero algo pasa después, regresa y ¿qué les dice? Dame cuentas. Yo te di algo, ¿qué hiciste con eso que te di? Pues Jesús nos va a hacer lo mismo, hermanos. Dice la palabra de Dios que nos va a decir, ven para acá, ¿qué hiciste con lo que te di? Y entre todas las cosas que nos dio, van a estar los dones. Y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con tu don? Porque Dios espera que uses los dones. ¿Qué pasó con el que tenía una sola moneda de oro? Pero dice que cavó y la enterró. Y que ya después de que llegó le dijo, aquí está lo que tú me diste. Así como tú me lo diste, así está. ¿Eso le agradó al jefe o al patrón? ¿Qué le dijo a esa persona? Siervo inútil que no ha sido fiel. Porque yo te di algo. Mejor me hubiera sido que lo dejara con los banqueros y que me dieran intereses para poder obtener algo de ahí. Lucas capítulo 14, versículo 34 al 35 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién es la sal del mundo, hermanos?
Si te vuelves insípido, dice que no vas a servir ni para el muladar. ¿Alguien sabe qué es el muladar, hermanos? Ayer lo descubrí. El basurero. Y en específico, vámonos a los tiempos de allá, donde tiraban a los animales muertos y al estiércol. Tenían una costumbre de, como lo que hoy hacemos con la cal, se le echaba sal. Y dice Dios, si esa sal se vuelve insípida, ni para el muladar sirve. Si tú tienes tu don y no lo utilizas, Dios te va a decir, quiero cuentas. Y cuando lleguemos allá, dice que vamos a pasar por vergüenza, hermanos. Porque dice que nos va a pasar todas las obras, aquí estamos hablando de obras. La salvación, si tú aceptaste a Cristo y crees, ya nadie te la quita. Pero en las obras dice que las va a pasar por fuego. Y que si tú solo hiciste pura porquería o pura cosa insignificante y no utilizaste tus dones, dice que lo vas a sufrir como una pérdida. Entonces Dios nos dice, tú eres la sal del mundo, tú eres la sal de la iglesia. Sazona las cosas, no te vuelvas insípido, no te quedes sin hacer nada, porque dice Dios que lo arrojarán para afuera. ¿Qué le pasó cuando le dijo, pues es que me dio miedo y lo enterré? ¿Qué le dijo el patrón? Quítale lo que tiene y dáselo al otro, porque no hizo nada con lo que le di. No tiene que pasarnos eso, hermanos, y espero que en esta iglesia no pase, que lleguemos a la presencia de Dios y Dios nos diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tú o alguien o yo le pueda decir, pues nada, así como me lo diste, así lo guardé. Aquí está tu don. Dios nos va a pasar por fuego todas las obras. Entonces, Dios espera que uses tu don, que lo multipliques. ¿Y a qué se refiere con multiplicar? Pues que puedas servir a los demás a través de eso, que puedas compartir ese don. Primera de Pedro capítulo 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Como les decía, no siempre vamos a hacer las cosas igual aunque tengamos el mismo don, pero tienes que ponerlo al servicio de los demás. ¿En dónde dijimos? En la iglesia. El servicio a los demás, el don que hayas recibido, el que seamos. Todos son importantes. Todos son importantes. ¿Por qué, hermanos? Porque el cuerpo sufre cuando no usas tus dones. ¿Quién es el cuerpo, hermanos? Dijimos. La iglesia sufre cuando tú no estás usando tus dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 18 al 19 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Esto es importante que lo entendamos todos, hermanos. El don y el lugar y el ministerio que Dios te lo dio como Él quiso. No lo que tú querías, no lo que los demás querían, sino lo que Él quiso. Y esto es importante porque muchos, adivinen qué dones quieren. Los de liderazgo, los de milagros, ¿no? Es que yo quiero el don de la sanación, ¿no? Yo tengo el don de la sanación. Pero si Dios no quiso que estuvieras ahí, no tienes el don. Por más que tú quieras y te esfuerces, a lo mejor Dios te dice,
yo quiero que tú tengas el don de la hospitalidad. Y quiero que hagas sentir a todas las demás personas en casa, con tus palabras y tus acciones. No, es que yo no quiero ese don. Es lo que Él quiso. Así que no nos toca quejarnos de las cosas que nos tocaron. Al contrario, es un privilegio todos los dones, hermanos. Y ahorita vamos a ver que incluso los más pequeños, dice la palabra de Dios, y que no son pequeños, sino que nosotros en nuestra manera de ver los vemos pequeños, son los más importantes a veces. Dice, porque, Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Nosotros tenemos que vernos como un cuerpo, ¿no? Pero a veces en las iglesias, hermanos, parecemos lo del otro lado. ¿Le hallan forma? Yo tampoco. Agarré todas las partes de ese cuerpo, hermano, solo lo desordené. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú a fuerzas quieres estar en otro lado en donde no te toca estar? Vas a estorbar. Vas incluso o puedes desanimar a los que sí tienen el don, porque tú no lo tienes y no lo puedes entender. Entonces, tenemos que ser un cuerpo funcionando cada quien en su lugar. Porque, hermanos, si tuviéramos un ojo en el pie, ¿de qué nos serviría? Estaría apuntando hacia el techo. Y luego, ¿cómo ves para caminar? Si tuviéramos el brazo en la espalda, a lo mejor nos serviría para otras cosas. Pero los tienes acá adelante para poder agarrar, para poder ayudar, para poder hacer un montón de cosas. Entonces, primero, no tenemos que irnos a un lugar en donde no nos llamen. Si tu don es algo en específico, ahí quédate en tu don. No quieras ser una mano cuando te toca hacer un ojo. No quieras ser un pie cuando te toca hacer la nariz. Tenemos que funcionar correctamente. Entonces, en las iglesias a veces pasa esta situación, como les comento. ¿Por qué? Porque todos quieren ser líderes. No, yo soy pastor y yo soy profeta, yo soy evangélico, pero no tienen el don. Y nada más están estorbando para el funcionamiento correcto de las personas. No, es que yo quiero servir, pero no tienes el don. Lo único que vas a hacer es molestar a las demás personas, porque no tienes el don. Yo quiero estar en la entrada, pero si no tienes el don de la hospitalidad, no vas a tener el amor para poder recibir a las personas y hacerlas sentir como en casa. Entonces, cada uno tenemos que estar en nuestro lugar para poder funcionar bien y como Dios quiere. Entonces, hay que identificar nuestro don. Y no quiero que hagamos una revolución en la iglesia y que digamos, no, entonces aquí yo no, y vámonos a agarrar. No se trata de eso, sino de que sirvas a los demás de manera en que Dios te está llamando. No tienes que ser parte de un ministerio para expresar tu don. El de la generosidad, no tenemos por qué tener el ministerio de la generosidad y el líder es. Tú puedes ir y expresar tu don con los demás. El de la sabiduría, no tiene por qué haber una consejería especializada, que bueno que las tengamos y que se pueda hacer, pero si tú tienes el don de la sabiduría, tú puedes acercarte a los hermanos y expresarles las palabras sabias. Entonces, no te esperes a que
No, deja que los hermanos me dejen hacer mi don. No, hazlo, hermano. Si en el trayecto haces algo que no, pues te decimos, pero no te vamos a limitar, o al menos en esta iglesia, hermanos, y voy a hablar por esta iglesia. Si tú sales de aquí, bueno, ya será asunto de otras iglesias, pero aquí nos interesa que tú sirvas, que tú puedas desarrollar tu don. Por eso es que ustedes ven que les decimos, hermanos, quien quiera servir, quien quiera discipularse, porque los queremos capacitar, porque nos interesa hacer lo que Dios nos mandó. Un cuerpo que funciona para un mismo propósito y un mismo sentir y un mismo Dios. Entonces, en esta iglesia tienes la oportunidad de expresar tu don, porque yo he sabido, y no quiero hablar mal de las otras iglesias, pero en muchas iglesias dicen, no, tú no, espérate, siéntate aquí. No, pero es que quiero, no, siéntate. Y no los dejan expresar los dones. ¿Y qué pasa si no expresan los dones los hermanos? El cuerpo sufre, porque entonces llegan estos casos en donde un hermano está abarcando 6 ministerios juntos. ¿Por qué? Porque los que tienen el don no quieren hacerlo. Y entonces el hermano puede tener el don que abarque 2, pero como ya no hay, dice, pues le tengo que entrar. Y lo va a hacer, y yo sé que Dios lo va a bendecir, pero no va a ser el resultado esperado. Y si empezamos a hacer cosas de más, ¿qué es lo que sucede regularmente, hermanos? Dejamos a media todo. No le damos el enfoque correcto ni el tiempo necesario para las cosas. Entonces, Dios espera que uses tu don en la iglesia y que lo uses pronto, porque la iglesia está sufriendo cada día que tú no estés usando tu don. Nosotros, la iglesia, sufrimos porque los demás no expresan o hacen algo con su don. Dios, hermanos, recompensa la fidelidad y no la perfección. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Porque muchos dicen, no, pero es que yo no predico como Dante Gebel. Hermano, no te está pidiendo que prediques igual que él. Te está pidiendo que prediques como tú, como el don que te está dando a ti. Nosotros en cada servicio que damos a Dios, y siempre se los digo, hay que buscar lo mejor para Dios, porque se merece lo mejor, hermanos. Nosotros tenemos que buscar siempre lo más perfecto posible para entregárselo a nuestro Dios, ¿ok? Pero no te va a recompensar por la perfección, sino te va a recompensar por la fidelidad que tú tengas en ese don, por el corazón que tú le pongas a tu servicio. Porque si ustedes vieron, cuando llega el patrón, el de 5 talentos le dice, aquí están tus 5 talentos y aquí están otros 5 talentos. Y luego llega el de 2 talentos y le dice, aquí están tus 2 talentos y aquí están otros 2 talentos. Pero Dios o el patrón no nos va a decir, viste que este sí pudo con 5, tú nomás pudiste con 2. ¿Por qué no hiciste lo mismo que aquel? Hubieras metido en donde él lo puso para que hubieras tenido 5 y no solo 2. Si ustedes ven ahí en Mateo capítulo 25, vamos a ver en el versículo 21. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, y su señor le dijo al de 5 talentos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu. Y luego bajemos un poquito y al 23 le contesta al de 2 talentos. ¿Y qué dice? Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu.
Es la misma respuesta, tanto para el 2 como para el de 5. Dios no te está comparando con nadie. No te compares tú con nadie. Dios está viendo la fidelidad que estás teniendo en tu don, el corazón que le estás poniendo. Si tú cumples con ser fiel y darlo como voy a dar lo mejor para mi Cristo de esta manera, no importa el resultado que unos hagan más o menos o lo que sea, cumple con tu fidelidad en tu don. Ahora, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, hermanos, más débiles, ¿qué dice ahí, hermanos? Son los más necesarios. Son los más necesarios. Y esto es un ejemplo, no exactamente pasa así, pero para que lo entiendan mejor. Imaginemos que tenemos una predicación, una enseñanza que transforma vidas, ¿no? Y tenemos un sistema de seguimiento a las personas en donde estamos para discipularlas, y estamos para ayudarlas, y estamos para poder transformar sus vidas, ¿no? Pero alguien llega y en la entrada no le saluda, y no solo le saluda, le habla feo. ¿Qué va a pasar con todo lo demás? ¿Esa persona va a regresar? Espero en Dios que sí. Pero lo más seguro es que, porque si ya lo trataron desde el principio, todo lo demás va a estar viciado. Pues sí estaba muy bonita la predicación, o sí estuvo muy bonito esto, pero te miran con una cara que no te quieren ahí. Y entonces dirías, ay, ¿cómo va a ser más importante, o cómo va a ser importante la entrada en vez de la predicación? Pues sí, hermanos, porque los más, o los que parecen más débiles, son los más necesarios. Son los más necesarios. Entonces, cada don es importante, hermanos. Cada don es importante. Todos y cada uno los necesita el cuerpo de Cristo. Todos, hermanos, a todos ustedes los necesitamos como iglesia. No son indispensables para que no se vayan a... Dios hace la obra. Y lo hemos visto, en otros lados en donde Dios hace la obra con una o dos personas. Pero no está hecho así el propósito. Se trata de que todos hagamos nuestra parte. Que todos cumplamos con nuestra función. Entonces, no eres indispensable, eso sí quiero tenerlo en claro para que no te sientas el cimiento que sostiene la iglesia. Pero sí eres muy importante. No solo para nosotros, sino para Dios. Ahora, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermanos? Después de esta predicación, hermanos, porque tal vez antes tú podrías haber dicho, pues yo no sabía de los dones. Oye, yo no sabía que había dones. Oye, yo no sabía que tenía que ejercer mi don. Pero después de esta predicación tú ya no vas a poder tener excusa. Y tú ya sabes hacer lo bueno. Y entonces, cada vez que no hagas lo bueno, estás pecando. Se vuelve un pecado ser un miembro inútil dentro del cuerpo de Cristo. Porque ya no están jalando tres, sino que aparte están jalando tres y uno está amarrado sentado y lo tenemos que arrastrar.
o lo tienen que arrastrar. En vez de todos parar y jalar igual, no, se vuelve un peso, una carga dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando se infecta o cuando algo pasa en tu pie y se está engangrenando y todo? Si tú lo dejas avanzar, te mueres completamente hasta que llegue, no sé si al corazón, al cerebro, no sé hasta dónde llegue, pero se va a morir todo el cuerpo. Por eso es que cortan para poder salvar el resto. Tú no te vuelvas esa sal insípida dentro del cuerpo de Cristo. No solo porque no es tu propósito, sino porque es pecado. No hacer nada es pecado. Abran su bolsita, hermanos. Les quería traer monedas de oro. Pero adivinen qué, no alcanzó. Casi. Así como esas piedritas con la palabra que viene adentro, así Dios te regaló dones. Obviamente se los di, pues indiferentemente. Yo no sé si esos sí sean tus dones o no sean tus dones. Pero quiero que tú te metas en esta parábola el día de hoy. A estas personas y a estos siervos les dieron una bolsita con monedas. El patrón les dio una bolsita con monedas. A ti Dios te dio una salvación con dones. ¿Ok? Tus dones están dentro de ti. Y así como estas piedritas, así como se las di yo, así Dios te las está dando. Ahora, tú puedes ser el siervo de los 5 talentos. Y vas a trabajar. Y entonces cuando venga Jesús por nosotros, le vas a decir, aquí están mis 5 dones. Y acá están otros 5. Pero también puede ser la persona que hoy tomes la decisión de decir, ay no, ay qué flojera, qué miedo hacer todas esas cosas para Cristo. Mejor vuelvo a meter mis dones a la bolsita, la cierro, hago un hoyo y los entierro. Y hasta que venga el patrón, pues ya le entregaré lo mismo. Hoy tú puedes tomar 2 caminos y no hay grises, hermanos. No hay, con Dios nunca hay grises. O es blanco o es negro. O es su voluntad o es pecado. Entonces, tú hoy tienes la posibilidad de decidir qué vas a hacer con tus dones. Puedes recibir lo que le dijo al tercer siervo, que dice en el versículo 26, dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué es la negligencia, hermanos? Hacer las cosas mal, lo que tienes que hacer y lo haces mal. Sabes lo que tienes que hacer y aún así decides no hacerlo. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Hoy
hoy tenemos la decisión de que cuando lleguemos a la presencia de Dios no recibamos estas palabras. Que cuando lleguemos Dios no nos diga, eres un siervo malo y negligente aparte, porque lo sabías y aún así decidiste no hacerlo. Pero ahora, hermanos, todos los días es una oportunidad nueva de poder hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Hace tiempo yo les hablaba de las coronas y los galardones que nos esperan en el cielo. Y que tendríamos que tener ese corazón para decir, yo quiero ganar una corona para mi Cristo. Hoy, hermanos, tenemos que poner en nuestro corazón decir, yo quiero recibir las palabras que recibieron los de 5 talentos y 2 talentos. Que el Señor cuando me vea diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tú. ¿Quieren entrar al gozo de nuestro Señor, hermanos? Sí. Tenemos que trabajar. Tenemos que expresar nuestro don y tenemos que poner ese don al servicio de los demás. Tal vez tú hoy ya estás sirviendo en la iglesia y ya estás haciendo cosas con tu don. Síguelas haciendo, pero no te olvides primero a quién se las estamos haciendo. ¿Quién nos va a pedir cuentas? ¿Quién lo va a valorar realmente? Y si estás perdido en tu don o estás perdido en tu servicio y has perdido la noción de por quién lo estabas haciendo, para qué lo estabas haciendo y quién lo debería de valorar, hoy tienes que recordar que la recompensa la recibes en el cielo. Quien la valora es Dios. Y para quien lo haces es para Dios. Ahora, si tú no estás sirviendo en nada, no estás haciendo nada en la iglesia, hoy es una buena oportunidad de empezar a hacerlo. Ahora tú dirás, no me identifiqué con ninguno de estos dones. Para eso y para todo, hermanos, está el discipulado. Tenemos que discipularnos, porque sí está bien tener los dones, pero también tienes que capacitarte y trabajar para dar lo mejor posible. Porque puedes tener el don de la enseñanza, pero si no conoces la Biblia, ¿qué vas a enseñar? Y Dios no te va a permitir usarlo porque no estás capacitado. Entonces, tenemos que también discipularnos. Y de ahí también expresar todos nuestros dones. Los que evangelizan, evangelicen, hermanos. Todos nos toca evangelizar, es cierto, pero hay personas especiales que Dios puso ese don. Háganlo. Porque, hermanos, tú no sabes si tu don de la hospitalidad puede salvar a una persona del suicidio. Tú no sabes si tu don de dar o de ser generoso puede ayudar a salir a una persona de un hoyo financiero. Tú no sabes si alguien que está en depresión, tu don le pueda servir de sabiduría. Cada don es importante, hermanos. Entonces, tenemos que todos trabajar juntos para poder expresar el motivo y la función que Dios nos dejó. Edificarnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Y amarnos los unos a los otros. Cada que no expresas tu don, tú estás diciendo, no te amo, no te sirvo y no me interesas. Porque cuando amamos a las personas, queremos hacer todo lo posible porque estén bien y darles nuestro servicio, hermanos. Entonces, para terminar, hermanos,
quiero hacer esta pregunta. ¿Estás siendo buen siervo y fiel? No me conteste. Dios nos está haciendo esta pregunta a todos. ¿Estamos siendo buenos siervos y fieles con lo que nos ha dado, hermanos? Y como les decía, hoy tenemos dos caminos. El del 5 talentos y 2 y el de 1. Así que tú decides, porque nadie te va a obligar. Solamente tú eres el que va a decidir qué camino vas a tomar el día de hoy. Así que vamos a orar, hermanos, y voy a dejar un tiempo en silencio para que tú puedas expresarte a Dios, pedirle perdón si es necesario, pedirle sabiduría si todavía no conoces tu don, pedirle fuerza si a lo mejor ya estás sirviendo y estás decayendo en tu servicio, y pedirle que el Espíritu Santo obre a través de ti, que no seas alguien sin fruto, porque dice la palabra de Dios, los que no llevan fruto, los arrancaré y los arrojaré. Así que vamos a orar, hermanos, y todos cierren sus ojos. Voy a dejar un tiempo en silencio para que tú ores con Dios y voy a terminar yo con una oración para pedir por esto, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, quiero agradecerte primeramente por la bendición que nos das de estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Gracias, Padre, porque has confiado en nosotros, en cada uno de nosotros, al menos un don. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de servirte, de poder honrarte y glorificarte con nuestras fuerzas y con nuestra mente. Señor, hoy quiero pedirte por cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo hoy pueda hablar a nuestros corazones, pueda hacernos ver las cosas que estamos haciendo mal, pueda iluminarnos el camino para hacer las cosas bien si es necesario. Perdónanos por las veces que no hemos puesto nuestros dones a tu servicio. Perdónanos por hacerlo deliberadamente y ser negligentes con las cosas. Señor, queremos pedirte como iglesia, todos juntos queremos pedirte que puedas utilizarnos para tu obra, Padre. Que este cuerpo de esta iglesia pueda servir para edificar a los demás, pueda servir para compartir el Evangelio, pueda servir para crecer y madurar en la fe. Que cada uno de nosotros podamos hacer nuestra labor, Señor, nuestra función. Que podamos ser una iglesia con un mismo sentir, con un mismo propósito de agradarte, de servirte a ti. Recuérdanos a todos, Señor, que tú eres el que ve nuestro servicio, tú eres el que valora nuestro servicio. Para ti es quien lo hacemos, Padre. Tú nos pusiste el ejemplo de ser siervos hasta la muerte, de poner los atributos para el servicio a los demás, Padre. Te rogamos, Señor, por sabiduría para aquellos que aún no han identificado su don. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, a través del discipulado, a través de las predicaciones para encontrarlo. Y te rogamos, Señor, como iglesia, para que hagas tu voluntad en cada uno de nosotros.
Queremos ser una iglesia que te sirva correctamente, que sea un cuerpo digno de la cabeza que eres tú, Padre. Te rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.